Buen día, bienvenidos a Postdata, es miércoles 21 de agosto, le tenemos las noticias. En rechazo a la iniciativa de reforma judicial, en el primer minuto de este miércoles 21 de agosto estalló el paro nacional del Poder Judicial, al que se sumaron magistrados de circuito y jueces de distrito en todo el país. Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en Morelia, al menos 67 viviendas resultaron con afectaciones en la colonia Benito Juárez, Hacienda Tiníjaro y en la tenencia de Jesús del Monte, donde una olla de agua ya clausurada se desbordó. Al considerar inviable e irracional el proyecto del Metrobús para Morelia, el dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte, José Trinidad Martínez Pazalagua, anunció que emprenderán una lucha social y jurídica para que se busquen otros esquemas de mejora en el servicio. Arrancó la distribución de más de 6.100.000 libros de texto gratuitos en Michoacán, que deberán entregarse a los estudiantes de nivel básico previo al inicio oficial del ciclo escolar el próximo 26 de agosto. La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, aclaró que no hay déficit de docentes, sino desorden en las escuelas del estado. Aseguró que solo 11 instituciones de Tancítaro no tienen profesor frente a grupo. Ignacio Mendoza Jiménez presentó su renuncia a la coordinación del sistema penitenciario de Michoacán tras la denuncia por presunta tortura que hizo el joven Carlos Suárez Escobedo ante la Fiscalía Estatal y en redes sociales. El expresidente municipal de Turicato y exdirector del penal de Uruapan, Elías Sánchez Gaona, fue designado nuevo coordinador del sistema penitenciario del estado. La dirigencia estatal de Morena se dijo lista para postular a una mujer como candidata a la gubernatura en el proceso electoral del 2027, pero rechazó referirse a alguien en específico. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle en este miércoles 21 de agosto. Le invito a que se quede con nosotros, somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Soy su servidor Carlos Monge. Le invito también, si usted lo prefiere, a sintonizarnos en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. En este caso, el noticiario lo tenemos tipo televisión para que usted vea las imágenes de lo que le iremos informando. En cualquiera de las opciones, pues un gusto sin duda tenerlo, saludarlo, tener su confianza en especial para informarse con nosotros. Bienvenidos pues en esta mañana fresca, agradable, estamos arrancando a 14 grados. Hoy nos dice el Meteorológico Nacional que se acabaron los nublados, va a estar una mañana soleada y regresan de nueva cuenta los nublados y las posibilidades de lluvia por ahí de las 3, 4 de la tarde para que usted lo tenga ahí prevenido. Una mañana pues que tiende a ser soleada según el pronóstico meteorológico y que nos permitirá llegar hasta los 25 grados por ahí de las 2, 3 de la tarde. Vámonos con las noticias. En unos momentos más le platico los detalles de esta pues movilización inédita, este paro nacional del Poder Judicial que arrancó en la madrugada, prácticamente iniciando este 21 de agosto y que bueno, pues se vuelve un paro inédito y que seguramente dará mucho de qué hablar y tendrá sus consecuencias, sus repercusiones. Ya lo platicamos ahora a detalle, mientras tanto déjeme informarle
que debido a las fuertes lluvias que se registraron en Morelia en los últimos días, al menos 67 viviendas resultaron con afectaciones en las colonias Benito Juárez, en Hacienda Tiníjaro y en la tenencia de Jesús del Monte. En este caso, en Jesús del Monte, una olla de agua ya clausurada se desbordó. El desbordamiento de una olla de agua que se encontraba clausurada ocasionó este martes la inundación de 2 viviendas de madera en la calle Dolores, que se encuentra en el área rural de Jesús del Monte, tenencia de Morelia, ubicada al sur del municipio. En el interior de las cabañas viven 3 familias, conformadas en total por 15 personas, quienes al filo de las 2 de la madrugada tuvieron que salir de manera emergente de su domicilio ante el caudal de agua que buscaba su cauce natural, de acuerdo con el relato de José Luis Ramírez, uno de los damnificados. Llamaron a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, pero acudió la Policía Municipal, corporación que habría llegado con el mensaje de que no había elementos para asistirles, por lo que comenzaron las labores de desfogue por cuenta propia. No, vino supuestamente Protección Civil, lo mandamos llamar a bomberos y todo y no, nos mandaron la Policía Municipal, pues, ¿para qué los queremos? ¿Qué les dijo la policía? Que no había elementos en Protección Civil, que no había nadie. Y con unas bombas solo que nos echan la mano para deshogar la represa, pues nos hubiera ido bien. Lo estamos haciendo nosotros, sí. José Luis dijo vivir en el sitio de manera regular y con todo al corriente desde hace 3 años y aseguró que esto nunca les había pasado, por lo que dijo no poder explicarse la causa. No obstante, la represa que originó las afectaciones, estimadas por los damnificados en cerca de 80,000 pesos, entre muebles, enseres y ropa, no se encuentra a más de 10 metros de distancia de las viviendas afectadas, cuyas puertas, debido a la pendiente, son el destino natural de un desbordamiento como el que ocurrió. De acuerdo con cálculos de quienes dedicaron la mañana a sacar el lodo del interior de las cabañas, la olla tiene una capacidad aproximada de 400,000 litros de agua, y cabe destacar, tiene un letrero en el que se lee que está clausurada por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán, PROAM. Con todo, ni José Luis ni el resto de los testigos quiso dar información de a quién pertenece el predio en que se encuentra, quién la construyó, si tiene permisos, desde cuándo está cerrada o por qué. Tampoco se pronunciaron sobre si este fenómeno atípico se habría debido a que vecinos de otros predios, ubicados pendiente arriba, efectivamente abrieron una zanja para conducir hacia la olla en cuestión el agua de lluvia, con la finalidad de evitarse encharcamientos, como lo sugerían versiones que corrían por el lugar de los hechos. Lo que pasa es que pues, está una presita aquí, pero el fluido del agua se nos viene de los terrenos más arriba. Y nos llenó la presa de lo que nunca había pasado. No sabemos si abrieron o condujeron el agua hacia la presita, no sabemos. No, le digo, no sabemos si nosotros tenemos 3 años viviendo y no había ocurrido ningún suceso. Hasta hoy que sí fluyó el agua demasiado. Consultado aparte, el coordinador de Protección Civil Morelia dijo desconocer la situación jurídica de la olla de agua, aunque sostuvo que el ayuntamiento acudió puntualmente a la zona del siniestro, hasta en 2 ocasiones. En ese momento, por parte de Policía Morelia y hoy temprano por Protección Civil, detectamos una olla de agua hecha por los vecinos de esa zona de Jesús del Monte y con la cantidad de lluvia, uno de los canales que confluyen o que iban a partir de ahí, pues bien quedaron sobrepasados y llegaron a algunas de las viviendas. Nosotros hicimos nuestro trabajo correspondiente, independientemente de que haya ahí una actuación previa de parte de la autoridad ambiental del gobierno del estado. Del lado oriente de las viviendas se encuentra un cultivo de calabazas, ubicado también a escasos metros de la zona habitacional, que se extiende por un área de aproximadamente 500 metros cuadrados y cuyos frutos son regados, de acuerdo con testimonios recabados, con el agua de la represa referida. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez.
Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Morelia, Francisco Lara Medina, informó que otras 65 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones que dejaron las lluvias. De acuerdo a este censo preliminar, en la colonia Benito Juárez fueron 25 casas con daños y en el fraccionamiento Hacienda Tiníjaro 40. En ambos asentamientos el nivel del agua alcanzó una altura de 45 centímetros. Aunque al filo de las 3 de la tarde la situación ya se encontraba controlada, con charcos de agua por debajo de los niveles de la banqueta, las autoridades permanecieron en monitoreo constante ya que se esperan nuevas lluvias, además, en los próximos días, lo cual podría volver a complicar el escenario en estos lugares. Tuvimos afectaciones en alrededor de 25 viviendas en la Benito Juárez, cerca de 40 en Hacienda Tiníjaro. Afortunadamente ya a esta hora que seguimos trabajando y con presencia ahí mismo por parte de Policía Morelia, Protección Civil, Obras Públicas, ya los encharcamientos son menores, es decir, abajo del nivel de banqueta. No hemos tenido lluvia el día de hoy, se espera lluvia hasta más tarde, pero sí seguiremos con varios días de lluvia todavía. En otros asuntos, al considerar inviable y hasta irracional el proyecto del Metrobús para Morelia, el dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte, José Trinidad Martínez Pazalagua, anunció que emprenderán una lucha social y jurídica para que se busquen otros esquemas para mejorar el transporte público, pero van a impedir, dice, el Metrobús. Una lucha jurídica y social contra el proyecto del Metrobús en Morelia, por considerarlo irracional e inviable sin las condiciones para su desarrollo, anunciaron dirigentes transportistas integrados en la Comisión Reguladora del Transporte que lidera José Trinidad Martínez Pazalagua, quien pidió al gobierno de Michoacán no mentir sobre las características de la obra a la ciudadanía. Explicó que aunque la administración estatal no les ha compartido detalles, las armadoras de vehículos les han informado que han optado por camiones articulados con costo de 17 millones al contado o 30 millones financiado cada uno, lo que implicaría que un transportista deba tener ganancias de 25,000 pesos diarios para poder pagarlo, sin que el gobierno tenga disposición a brindar algún subsidio. Es inviable económicamente. Es inviable económicamente. Hablando de ese vehículo, es inviable. Yo no sé quién será el que dicen que va a invertir, porque Gladys Butanda dijo que ahí había empresarios que iban a invertir. No sé quién se vaya a arriesgar. Las rutas mejores que pueda haber aquí son las de Villas del Pedregal y no creo que dan 1,800 pesos al día para pagar 25,000 pesos diarios del camión. Sí, son 750,000 pesos lo que cuesta pagar la letra del camión mensuales. Entonces, para que se den una idea, 25,000 pesos, ¿de dónde lo vamos a sacar? Y cuando le dijimos al gobernador que sí iba a haber subsidio, dijo no hay ni un peso. Entonces, ¿cómo habla de obras? En conferencia de prensa, el dirigente transportista explicó que proyectos de Metrobús modelo a nivel nacional como el de León requirieron al menos 5 años para su ejecución, con un costo estimado de 9,000 millones de pesos, considerado el costo de cerca de 150 vehículos, así como la adecuación en infraestructura, mientras en Michoacán contemplan hacerlo en menos de 2 años y con solo 2,295 millones en su primera etapa. Señaló que los camiones articulados requieren al menos 3 carriles para su circulación, además de una serie de características que no son acordes a la infraestructura urbana de la capital michoacana, y por lo cual su propuesta es una estructura y rediseño de las rutas de transporte para adecuarlas a las necesidades de la sociedad. Entonces, eso es lo que decimos, el buscar el tipo de vehículo acorde a las necesidades de la sociedad, pero que también pueda circular en la infraestructura que traemos. Y yo les puedo traer un camión a ustedes de los articulados y verán que no puede entrar en ninguna área de aquí. Aparte del peso, se tienen que generar las huellas de rodado, se tienen que hacer las terminales de traslado, se llevan 3 carriles, ese tipo de vehículos, se tienen que hacer aparte los pasos peatonales semaforizados, se tiene que generar una infraestructura que me da risa, que habla de 18 meses y verdaderamente eso se lleva fácilmente más de 5 años. Entonces ese tipo de cosas son las que decimos que no mientan. Aparte, pues acaban de meter apenas el proyecto.
Martínez Pasalagua descartó además que el trayecto entre Villas del Pedregal y Ciudad Salud pueda realizarse en 33 minutos como anunció el gobierno estatal, ya que se requeriría que el Metrobús transite a 55 kilómetros por hora de manera continua sin hacer ningún ascenso o descenso. Por ello advirtió que de materializarse emprenderán la lucha legal y social en rechazo al proyecto. Mira, de que se instale, pues vamos a dar la lucha antes de jurídico, social. Pues ya ven en Uruapan, como lo dice su compañera, en Uruapan ya la sociedad ya despertó, a nosotros nos dejan en un escenario de lucha, y lo que tengamos que luchar no será la primera vez. Los años que le queden al gobierno y los años que nos queden aquí en el transporte tendremos que dar la lucha, porque también no nos podemos callar cuando te quieren avasallar con situaciones que son de manera irracional, y digo irracional, porque que me digan quién va a invertir 30 millones de pesos en un camión, en un solo camión, El dirigente transportista aclaró que se proyecta que el Metrobús salga de Villas del Pedregal, transite por Madero hasta el Monumento, pero de ahí seguiría por Héroes de Nocupétaro y luego por Morelos hasta llegar al Libramiento para enfilarse después hasta Salida Charo y de ahí hasta Ciudad Salud. Martínez Pasalagua también señaló que habrá una postura conjunta de todos los trabajadores del volante. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí el tema controversial del Metrobús no es una realidad, hay que destacarlo también. Es un proyecto que tiene el gobierno del estado, que ha mentido además con este proyecto. Lo presentó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya como una de las obras que harían con los primeros 9,000 millones de pesos que pidieron de deuda al Congreso del Estado. Ellos le llamaron un adelanto de participaciones, pero al final del día es deuda que contrataron sobre todo los que están ejecutando las obras, y el compromiso es que el gobierno les vaya pagando, pero esto pues tiene un costo financiero que va a pagar el gobierno de Michoacán. Se está gastando dinero por adelantado, es deuda. Pero bueno, en estos 9,000 millones de pesos el gobernador presumió 11 obras que llevaría a cabo, y entre esas obras el Metrobús. Y bueno, pues ahora resulta que no hay manera de hacerlo. El primer tramo, solo el primer tramo, dice el gobierno del estado, porque luego también cambian los montos, así pasó con el cablebús, dicen una cantidad y termina siendo otra, pero bueno, en lo que tienen ellos calculado es 2,295 millones de pesos en la primera etapa. En su proyecto que han presumido marca 2 etapas, así es que si usted le suma que la otra etapa se lleve más o menos lo mismo, estamos hablando de más o menos 4,600 millones de pesos, que si usted recuerda esos 9,000 primeros que pidió de deuda el gobierno, pues sería prácticamente más de la mitad. Pero no se está realizando con ese dinero, y lo que el gobernador ahora pretende es que la federación ponga el dinero para hacer esta obra. Y como dice José Trinidad Martínez Pasalagua, porque ellos se han sentado ya en algunas mesas de negociación con el gobierno del estado, pues que le inviertan toda esa cantidad millonaria para ser pues parte del proyecto, ser inversionistas y alguna vez tener ingresos por este motivo. El otro asunto que señala Trinidad Pasalagua, que se vuelve también interesante, es el espacio que requiere el Metrobús para poder circular. Hay lugares que, así como se plantea, pues uno imagina, a menos que haya rutas alternas que vayan a generarse nuevos espacios, pero en lo que hoy conocemos de vialidades, parece muy complicado que haya el espacio suficiente para el Metrobús, por ejemplo, en la Avenida Madero. Pero bueno, habrá tramos en la Avenida Madero que están suficientemente amplios, sobre todo cuando usted viene ingresando por el poniente de la ciudad. Bueno, pues a lo mejor ahí hay algunos tramos que evidentemente se podría generar una oportunidad para el Metrobús y a la par para los vehículos. Pero hay otras partes donde evidentemente no cabe el Metrobús, sobre todo si usted recuerda
por ejemplo, aquí cerca, en León, que es un ejemplo que maneja Trinidad Martínez Pasalagua, pues ahí se tiene un Metrobús y se tienen paraderos. Y si usted recuerda, así nada más a puro cálculo mental, a puro recuerdo, pues parecería que es insuficiente el espacio. Parecería, pero bueno, dice el gobierno que sí va, que sí cabe, que sí es posible y que va a beneficiar a la población. No es una realidad, el proyecto está, no tiene los recursos todavía, no está autorizado por el gobierno federal, ya no va a requerir la aprobación del gobierno saliente de López Obrador, sino requerirá el respaldo de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, que entra en funciones el 1 de octubre y al que ya le presentó el proyecto el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Pero lo ha presentado, le digo, por todos lados, lo ha presumido, mintiendo, porque le reitero, él lo había presumido como una obra de esas que se harían con los 9,000 millones de pesos. La deuda ya en este momento contratada por el gobierno de Alfredo Ramírez rebasa los 13,700 millones de pesos, 13,730 para ser exactos y puntuales, y en ese monto no está considerado el Metrobús, ni el gobernador ha informado de que una cantidad X vaya para el Metrobús, nada, es solamente un proyecto, pero por lo que refiere José Trinidad Martínez Pasalagua, pues parece que ellos sí lo ven viable en que lo va a llevar a cabo el gobierno del estado, porque habla de que ya fueron a conocer los presuntos vehículos que se estarían utilizando y que ya el gobierno eligió en la empresa que refiere Trinidad Martínez Pasalagua. Ahí la polémica, veremos si al final se lleva a cabo, y de llevarse a cabo, pues ojalá sea benéfico para la ciudad. Hoy parece complicado, y hoy la verdad es que veo lejano que el proyecto pueda aterrizar, pero ya veremos. Y mire, a 2 años y 6 meses de que se incrementó la tarifa del transporte público en Michoacán a 10 pesos, el dirigente de la Comisión Reguladora, José Trinidad Martínez Pasalagua, anunció que esperan el resultado de un estudio económico para proponer al gobierno del estado un nuevo incremento. Sin anticipar una cifra, explicó que los insumos han incrementado entre un 30 y un 40%, mientras que la tarifa se ha mantenido sin cambios. Yo creo que en unos días vamos a presentar ya el estudio al gobierno, aunque el gobernador andaba emberrinchado y dijo que no nos iba a dar este año, como si fuera un dulce para nosotros, pero todos nuestros insumos se han incrementado un 35-40%, el combustible ha subido, aunque digan que no, esos que se llaman de la 4T que dicen que no sube la gasolina, ni el diésel. Entonces está subiendo, todo ha subido, entonces, y obviamente pues todos los insumos que utilizamos se mueven en vehículos y obviamente ellos incrementan el costo del producto. Entonces sí lo vamos a hacer, yo creo que espero tenerlo en menos de 30 días que estamos haciendo el análisis, después de más de 2 años que nos dieron la última tarifa, y mostrarles a ustedes también y al mismo gobierno los costos de operación. Bueno, pues veremos qué pasa también con este otro tema de el incremento a la tarifa del transporte público. Recordará que en días pasados también el dirigente de la Ruta Gris en Morelia, Fernando Orozco, había señalado ya de una propuesta para incrementar. Él decía que estaría razonable para todos, 1 peso por lo menos, que fuera ese el incremento de 1 peso. Dice, aunque los insumos, como también lo refiere Pasalagua, están entre un 30 y un 40% de incremento, pues en el caso de Fernando Orozco sí habló de que el incremento podría ser de 1 peso, es decir, pasar de 10 a 11 pesos. Trinidad Martínez Pasalagua no refiere un monto en específico. Y mire, como ya le había informado al principio, en una movilización que se vuelve inédita en la historia del país,
En el primer minuto de este 21 de agosto, más de 1,000 trabajadores, jueces y magistrados federales de Michoacán se sumaron al paro nacional de protesta por la reforma judicial que se mantendrá por tiempo indefinido. Frente a la sede de este poder en la entidad declararon el inicio oficial de la suspensión de labores al argumentar que los legisladores federales no los escucharon en ninguno de los 9 diálogos que se llevaron a cabo para modificar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde, entre otras cosas, se pretende que la elección de jueces y magistrados se lleve a cabo por popularidad y no por cuestiones técnicas, no por el conocimiento de la Constitución, no por este trabajo que se viene realizando de años, este servicio civil de carrera, y temen que incluso estén participando en la contienda para elegir a magistrados por popularidad los partidos políticos. El magistrado adscrito al Tribunal Colegiado en materia penal de Michoacán, Froilán Muñoz Alvarado, explicó que la iniciativa no tuvo prácticamente ninguna modificación y se decidió la suspensión de labores por tiempo indefinido a partir de este 21 de agosto, aunque la protesta, como usted lo sabe, ya inició desde el pasado lunes. Explicó que habrá casos que deberán atenderse, como aquellos relacionados con cuestiones de salud o la libertad, por lo que no suspenderán los temas urgentes, al considerar que la función judicial no puede cerrar totalmente. No obstante, calculó que se verán afectados más de 1,300,000 asuntos que se atienden al año en los juzgados federales. Aquí lo que señala este magistrado. Ojalá hubiera sido una situación que no se verificara, pero se llegó a este punto porque de parte de los legisladores, en este caso del grupo mayoritario, no se escuchó a los integrantes del Poder Judicial de la Federación en los 9 diálogos que hubo, si no mal recuerdo, y entonces esa iniciativa que se presentó de reformas al Poder Judicial, pues no tuvo mayor modificación, pero objetiva, que hubiera aterrizado en un planteamiento conforme a derecho, con una lógica de escuchar o de diálogo parlamentario que le llaman ellos, y no fue así. Entonces, ante esa circunstancia, obvio se llegó a este punto de acordar el paro nacional de labores en el Poder Judicial de la Federación por tiempo indefinido. Ya había iniciado desde el lunes, porque el personal inició con una suspensión parcial, pero el día de hoy se consuma debido a que hubo una votación electrónica para los más o menos como 1,400, 1,500 titulares asociados a la JUFET para determinar si se iba al paro. En este caso, o suspensión de labores, en este caso, el 90% aproximadamente votó a favor y por eso hoy se hizo esta declaratoria. Bueno, pues ahí esta manifestación inédita, este paro de labores en el Poder Judicial, que sin duda va a traer afectaciones a ciudadanos. Van a tratar, dicen ellos, de salvar lo urgente. Es una palabra pues totalmente subjetiva. ¿Qué es urgente? Pues ellos lo van a definir, pero también desde la otra perspectiva parece necesario que puedan manifestarse, que puedan exigir la defensa de sus derechos, y coincido con el tema de ellos en lo que hemos platicado ya con usted en días atrás, esto de elegir a los jueces, magistrados a través del voto popular, pues parece una situación totalmente desafortunada. Es evidentemente una búsqueda de quienes hoy están en el poder para tener el control total, para evitar el contrapeso del Poder Judicial, para meterle la mano a un proceso electoral, como ya se lo metieron en el pasado, porque no me diga usted que no se percató de cuánto dinero estuvieron invirtiendo para comprar votos. No me diga que usted no se dio cuenta de eso. No me diga que
no tiene algún amigo, algún conocido al que le tocaron la puerta para advertirle que si no votaban por el que está en el poder, se iban a acabar los programas sociales. No me diga que no escuchó declaraciones de esa naturaleza. No me diga que no escuchó a Marcelo Ebrard quejarse porque le metieron un dineral, él mismo lo dijo, y los servidores de la nación operaron siempre a favor de Claudia Sheinbaum. Oye, y si lo hizo y lo declaró Marcelo Ebrard y lo denunció en la contienda interna, el poder en turno, en su contienda para elegir a su corcholata, imagínese lo que hicieron ustedes en la contienda electoral contra los demás partidos políticos. ¿Y a poco no escuchó las amargas quejas de cómo tapizó Claudia Sheinbaum todo el país y que ella se hacía la que no sabía nada? No sé quién haya hecho eso, pero les voy a pedir que dejen de hacerlo y que lo borren. O sea, ¿realmente usted cree que no sabía Claudia Sheinbaum? Entonces, cuando vemos todo esto, es inevitable concluir que el gobierno de López Obrador y enseguida el de Claudia Sheinbaum harán lo que esté a su alcance para que ellos lleven mano en los jueces que van a estar en las boletas, jueces que usted no va a conocer, jueces que habrá que ver cómo queda en definitiva la campaña, la reforma, pero si se aprueba como la quiere López Obrador, pues no van a tener manera de hacer campañas, van a hacer 2, 3 foritos y usted los va a escuchar. Pero a ver, seamos realistas, honestos. Muchos de los mexicanos no saben quién es el diputado que los representa. Imagínese usted ahora buscar, y en el caso de Michoacán son 40, y en el caso de su distrito pues es 1, y no lo conoce. Imagínese elegir jueces y magistrados. Es un absurdo. Y esto donde se ha hecho es en Bolivia, y es un fracaso, dicho por los propios impulsores de la reforma, que en su momento quisieron todo el control, y eso lo pretendió Evo Morales. Es de altísimo riesgo esto, y tienen razón todos estos empleados del Poder Judicial en manifestarse. Es por lo menos mi opinión. Verlos ahí, ayer por la noche que pasamos por el plantón, los vimos acompañados, además de sus familias, pequeñines con carteles en todo lo alto pidiendo que toquemos el claxon para sentir que están siendo ellos apoyados. Ayer, y seguramente en las próximas horas, usted podrá ver estas escenas donde no solamente los trabajadores, sino sus propias familias, sus esposas, sus esposos, sus hijos, están tratando de dar la pelea. Hay cosas que mejorar en el Poder Judicial, sin duda. Hay que hacerlo más transparente, hay que rendirles cuentas, hay que acabar con el nepotismo que también existe, sin duda hay que hacerlo. Pero a través del voto popular, con ciudadanos que difícilmente conocemos a un juez. ¿Usted hoy podría nombrar a un integrante del Poder Judicial de Michoacán? La gran mayoría, la inmensa mayoría, no podría hacerlo. Hoy usted sabe cuántos senadores lo representan, cuántos senadores representan a Michoacán. Muchos seguramente no lo saben. Hoy usted sabe el nombre de su diputado federal que lo representa y el que lo va a representar a partir de septiembre. ¿Usted sabe cuál es el diputado local que lo representa? Mucha gente no tiene respuesta a estas palabras, esa es la verdad, ¿eh? Muchos, así hayan ido a votar, no lo tienen presente. De veras, se va a ir a elegir con conocimiento de causa a magistrados y jueces. Esto se vuelve peligroso, le repito, porque cuando se pretende el totalitarismo, la autocracia y hasta la dictadura, eso es lo que buscan quienes están en el poder. Y estos que hoy están en el poder muchas veces se rebelaron a que los que gobernaban antes hicieran todo lo que hoy están haciendo ellos, como acabar también con los organismos autónomos. Le digo, cuidado, estemos alertas, porque si no detenemos todo esto como ciudadanos, si no exigimos que las cosas sean diferentes, podríamos estar pagando altísimos costos en un futuro inmediato. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo lo ve?
Y mire, en otros asuntos arrancó la distribución de más de 6.100.000 libros de texto gratuitos en Michoacán, de esos mal hechos, de esos que le hablan a sus hijos de la homosexualidad y otros aspectos de la diversidad sexual desde el 5º año de primaria, esos que traen errores ortográficos, esos que traen menos asuntos matemáticos y errores en matemáticas que fueron evidenciados, que ojalá se hayan corregido ya, veremos, pero bueno, ya se empezaron a distribuir, son más de 100.000 libros que deberán entregarse a los estudiantes del nivel básico cuando el inicio del ciclo escolar está previsto para que arranque el próximo 26 de agosto. En la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, la Secretaría de Educación del Estado dio el banderazo de arranque para la distribución de 6.110.222 libros de texto gratuitos que deberán entregarse a 1.265.000 alumnos de todos los niveles de educación básica antes del arranque del ciclo escolar el próximo lunes. La titular de la dependencia, Gabriela Molina Aguilar, destacó el proceso que se siguió para la elaboración de los textos de la nueva escuela mexicana, al señalar que a diferencia de otros gobiernos federales que subcontrataban escritores, teóricos e imprentas, en la etapa final de la administración del presidente López Obrador se convocó a escritores, ilustradores y maestros para realizar esta labor. Criticó la andanada de críticas que hubo contra los libros, al señalar que fue más bien una campaña orquestada por un empresario muy poderoso y que el resto de los señalamientos se hicieron sin conocer siquiera el contenido, ya que se detectaron 0.08% de errores, a diferencia del 3% que tenían los de la época de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué esta andanada que se hizo contra los libros de texto no podemos permitirla? ¿Qué empresas estuvieron detrás? ¿Qué intereses estaban afectados? Hoy lo sabemos y los podemos decir. Tuvo que ver con el cobro rezagado de impuestos a un empresario muy poderoso que además articuló toda una campaña. Y fíjense, aquí hubo una declaración pública de un líder religioso, aún sin conocer los libros. Mi propia familia me decía, es que los libros, les decía, ya los han visto, descárguenlos, miren, son perfectibles, sí, hay que recordar el pasado porque si no vamos a volver a él. 0.08 errores. Los libros de Chaufe tenían el 3%. Sí, todo texto, y quienes somos editores lo sabemos, puede tener erratas que deben ser corregidas. La titular de la dependencia educativa aseguró que Michoacán dejó de ser uno de los 4 fantásticos, como se conocía a los estados con mayor problemática magisterial junto con Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Gabriela, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, pues habla de lo que le conviene. Evidentemente ella es empleada ahora de la 4T, viene del PRD, viene de ser silvanista, pero hoy tiene chamba con Alfredo Ramírez y habla de verdades a medias. La crítica no solo vino del empresario que ella refiere, no, la crítica también la hizo en buena parte asociaciones de padres de familia. La respaldaron en alguna dimensión el propio episcopado mexicano, o sea, no solamente viene de un empresario, nada más que ella pues maneja los datos a conveniencia, así es cuando se está en el poder en turno. Pero luego, para reconocer que los libros no son tan buenos, baste decirle que la mayoría de los funcionarios actuales de este gobierno, el propio López Obrador, tiene a su hijo en el extranjero, y en el extranjero, en Inglaterra, no en Venezuela, donde están sus amigos, no en Cuba, donde está otro amigo al que defiende de a capa y espada, no en Bolivia, no, lo tiene en Inglaterra. Y muchos de los funcionarios de gobierno tienen a sus hijos no en escuelas públicas, donde se estudia con estos libros fenomenales que habla Gaby Molina, no, ella misma tiene a su hija en una escuela privada. El gobernador del estado que tanto defendió tiene a sus hijos en escuelas privadas, y aunque los hijos del gobernador
ya cuando menos están por ahí en la secundaria o preparatoria, de todas maneras están en las escuelas privadas. Se lo digo porque luego es puro rollo lo que sueltan los funcionarios para quedar bien con su mesías, con su gurú, pero ni el gurú tiene a su hijo, al que podría estar estudiando en México, en escuelas públicas, ni a él lo tiene acá, lo tiene en Inglaterra. Y ya entonces lo que ellos hacen es dar a tole con el dedo. No pierda de vista esto, porque si usted cree que es mejor la escuela pública y los libros de texto son un fenómeno genial, como por qué diablos tiene a sus hijos en escuelas privadas. Es un absurdo, sería una tontería por todos lados. Pero si usted está convencido de que es mejor la escuela privada y no le gusta que lleven los libros estos que ellos presumen, pues evidentemente lo que usted hace es pura demagogia cuando habla. Ahí se la dejo. Échele una revisada a dónde estudian los hijos de la mayoría de los funcionarios y estos que se dicen de la 4T, y verá que la enorme mayoría, como López Obrador, los tienen en el extranjero y no en los países que ellos defienden y alucinan, como ahora muchos funcionarios del gobierno de Alfredo Ramírez defendiendo a Nicolás Maduro, que ganó la elección, imagínense, pero allá no están sus hijos. No, estudian en países terribles, demoníacos, como los Estados Unidos o Inglaterra, porque los consideran neoliberales, pero casualmente allá están estudiando sus hijos. Y si no, échele un vistazo al Google para que vea dónde anda el hijo menor de López Obrador. Pero bueno, Gabriela Molina defiende así los libros de texto. Y pese a señalar que muchos docentes se movieron de lugar en Michoacán, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, informó que solo en alrededor de 11 escuelas de comunidades pequeñas en Tancítaro, los estudiantes hoy no tienen profesor o van a iniciar y terminaron además el ciclo escolar pasado sin profesor ante grupo. Luego de que el magisterio, el grupo que encabeza Jairo Mandujano Ortega, calculó un déficit de al menos 1,000 docentes. La titular de la dependencia educativa afirmó que en el estado no hay déficit sino desorden, por lo que garantizó que los docentes llegarán al 99.9 de las 11,200 escuelas de Michoacán. No tenemos déficit, lo que tenemos es desorden y hemos trabajado en ordenar. Lo que teníamos sobre todo fueron localidades muy específicas de Tancítaro, tuvimos reuniones, fue todo el equipo allá, pero lo que nosotros estamos convencidos es que ya también con este envío de maestros que tuvimos, pues que puedan ser las menos posibles, unas 10, 11, pero estamos trabajando para resolver. Si pensamos que son 11,200 escuelas las que pueden estar en clase y sean unas 10 en las que tengamos todavía áreas de oportunidad, pues estamos hablando de que el 99.9 estarán llegando a las escuelas. Y a poco más de un mes del relevo en la presidencia de México, Molina Aguilar aseguró que están garantizados los recursos extraordinarios para el pago mensual de sueldo y prestaciones del magisterio michoacano. Sobre el avance de la federalización de la nómina de trabajadores de la educación que comprometió desde 2019 el presidente López Obrador, solo señaló que el instrumento financiero está condicionado al ordenamiento del sector, pero aclaró que el convenio que se firma cada año para el pago de los recursos extraordinarios sigue vigente, así que dice no habrá problema para pagarle al magisterio. Bueno, está llegando en tiempo y forma, el instrumento financiero, recuerden que está condicionado a todo este ordenamiento y en el que estamos avanzando. Sí, el convenio está vigente y está trabajando ya también el gobernador, sí está vigente y está garantizado. Bueno, pues veremos. Por lo pronto, la federalización de la nómina es una promesa incumplida de López Obrador y es a tole con el dedo que consumió Alfredo Ramírez Bedoya, que cuando inició su gobierno dijo que la lograría en 6 meses y bueno, pues resulta que no lo hicieron. Así es que una promesa incumplida, un compromiso incumplido de López Obrador y de Alfredo Ramírez Bedoya. En otros asuntos, un amigo de Alfredo Ramírez Bedoya, así reconocido por los cercanos, por quienes están en la función pública con Alfredo Ramírez, uno de estos amigos, Ignacio Mendoza Jiménez,
presentó su renuncia a la coordinación del sistema penitenciario de Michoacán tras la denuncia por tortura que hizo el joven Carlos Suárez Escobedo ante la Fiscalía Estatal y luego también en redes sociales. En su lugar, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya designó a Elías Sánchez García. En un comunicado se informó que Elías Sánchez Gaona es licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se desempeñó como director del Centro Penitenciario de Uruapan de 2022 a 2023, fue director del Centro Penitenciario de Tacámbaro de 2021 a 2022, además de ser presidente municipal de Turicato del 2018 al 2021. Asimismo, fue director del Centro Penitenciario de Apatzingán del 2016 al 2017 y laboró como operador del área del Centro de Control en el Centro de Reinserción Social del Cerezo entre 2019 y 2011. Y bueno, pues ya venía arrastrando conflictos en su chamba el amigo del gobernador, Ignacio Mendoza Jiménez, a quien, nada más para situarlo usted un poco, cuando estaba todavía de salida, Silvano Aureoles Conejo quiso entregar notarías y fue Ignacio Mendoza con su esposa, ahora se me fue su nombre, Claudia me parece se llama Oropesa, con su hijo, además del mismo nombre, Ignacio Mendoza Oropesa, emprendieron una batalla legal para contener la entrega de las notarías y lo lograron, y eso lo celebró el gobierno ya en turno de Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Y sabe por qué lo celebraron? Porque luego se las repartieron esas notarías, las que iba a entregar Silvano Aureoles, que no entregó a sus cuates, sí las entregó Alfredo Ramírez Bedoya a sus cuates. Varios de esos que aquí le platiqué en su momento, que son de sus más cercanos, pues ya tienen su notaría. Y entre ellos, la esposa de su amigo Ignacio Mendoza. A ella también le tocó una de esas notarías que no debían entregarse, porque la argumentación que hizo Ignacio Mendoza con su despacho, con su esposa y su hijo, decían que no se necesitaban, que no había crecido la población, que no habían crecido los negocios y que por ende no se ocupaba ninguna más. Esto lo avalaba el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, lo difundían por todos lados desde el área de comunicación de su gobierno y luego tómala, que se las reparten entre sus amigos de Alfredo Ramírez Bedoya, esas notarías, feliz y contento porque no las entregó Silvano Aureoles, sí las entregó Alfredo Ramírez. Lo que se veía como un acto corrupto, desafortunado en Silvano Aureoles, cuando ellos las entregaron ya todo era belleza pura y honestidad máxima, honestidad valiente de Morena, y se las repartieron entre sus cuates, y uno de esos cuates, Ignacio Mendoza, pues le tocó la suya, o una de esas amigas de Alfredo Ramírez, Claudia Oropesa, pues recibió la suya. De ese tamaño la cercanía de Alfredo Ramírez con Ignacio Mendoza, que ya traía conflicto con los policías, con los elementos internos en los cerezos, con quienes vigilan los cerezos, ya venía arrastrando una serie de complicaciones que le había tocado atender, por ejemplo, a el nuevo secretario, el que regresó como secretario, Carlos Torres Piña. Pero lo que ya fue la gota que derramó el vaso es la denuncia que hizo en redes sociales Carlos Suárez Escobedo, quien relató la tortura de la que fue víctima, presunta tortura, habrá que ver qué dicen todavía las autoridades, que registró el pasado 17 de agosto. Dice que no solo por el coordinador del sistema penitenciario, ex coordinador ahora, Ignacio Mendoza, sino por otros miembros de su familia. Esto es parte de la publicación que hizo este joven Carlos Suárez denunciando a Ignacio Mendoza y familia. Durante todo el día fui torturado por Ignacio Mendoza Jiménez, el coordinador de los centros penitenciarios del estado de Michoacán, así como por su familia, incluyendo la señora Claudia Oropesa Miranda, notaria número 192 en el estado de Michoacán, sus hijos de nombres Ignacio Mendoza Oropesa, Claudio Mendoza Oropesa y Gabriel Mendoza Oropesa, así como los escoltas adscritos a la protección del coordinador. Me torturaron, me electrocutaron y me estuvieron golpeando por varias horas. El día de hoy me encuentro en la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente. Veremos dónde acaba esta situación. Por lo pronto, el gobierno de Michoacán le pidió la renuncia a Ignacio Mendoza. Ignacio Mendoza, conocemos, tuvo
reuniones en gobierno del estado con Carlos Torres Piña, secretario de gobierno. Finalmente ya no pudieron ayudarlo. También se sabe que Alfredo Ramírez hizo todo lo que estuvo a su alcance para ayudarlo, pero ya no fue posible. La recomendación de la gente que le ayuda en algún momento a Alfredo Ramírez a tomar decisiones, le recomendaron que no había de otra, que el error era grave, que por lo menos tenía que aclararlo Ignacio Mendoza y que lo mejor era que saliera del gobierno. Y así es que, a pesar de ser amigo del gobernador, a pesar de que él y su esposa pues resultaron beneficiados con una notaría, empezando el gobierno de Alfredo Ramírez, una notaría de las que ellos veían innecesarias y hasta corruptas por el esquema que pretendía entregarle a Silvano Aureoles, pero ellos las entregaron exactamente igual, exactamente las mismas, y pues esos amigos del gobernador beneficiados con su notaría, pues ahora ya no lo pudieron mantener en la coordinación de los cerezos en el Centro Estatal Penitenciario. Veremos qué sucede, quién tiene la razón. Evidentemente, suponemos que Ignacio Mendoza dará la pelea legal. Veremos qué sucede. Por lo pronto, ahí escuchó usted la denuncia de este joven que dice fue torturado por Ignacio Mendoza y señala él incluso a la familia de Ignacio Mendoza. En otros asuntos, la encargada del área médica del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Elsa López, consideró importante la donación altruista de sangre y que se conozcan los requisitos para poder ser donante. Vinculación UVAC. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en la donación voluntaria de sangre en el país se observa que los mexicanos no acostumbran a acudir de manera voluntaria, debido a la falta de información y a los mitos y creencias sobre el tema. Al respecto, Elsa López, encargada del área médica del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, señaló que la participación de estos actos es indispensable frente a la necesidad de los pacientes y familiares que requieran una donación, y destacó algunos requisitos necesarios para llevar a cabo este procedimiento. El donador o el candidato a donar, que es un predonante, debe de pesar más de 50 kilos, estar sano en el momento, antes de la donación, pues en el día de la donación, que no tenga ninguna sintomatología de infecciones respiratorias. Hacemos un interrogatorio donde ya van unas preguntas dirigidas para ver si es candidato o no a donar sangre. Elsa López mencionó que la donación de sangre se ha convertido en un gran acto de generosidad y empatía, y destacó que es indispensable que más personas se sumen a estas acciones y a las campañas informativas como parte de la cultura de apoyo y la protección de la salud. Bueno, importantísimo motivar a nuestra población. Tenemos muchos pacientes que requieren de la sangre. Sangre no la encontramos como algo comercial, sino se la tenemos única y exclusivamente de donadores. Déjeme hacer una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia. Hostería Fiorentina.
Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Estamos de regreso, vámonos ahora con la información de lo que sucede en temas de seguridad. Vamos con el reporte de nuestros compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, adelante por favor, buen día. Carlos, muy buenos días, un gusto al poder saludarte. Vamos a comenzar en la ciudad de Morelia, y es que un hombre fue destinado a balazos a una jardinera al módulo de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en la colonia José Portire Domínguez, frente a la tienda Costco. El hecho de violencia se registró en costado del periférico Paseo de la República, cerca de los asentamientos La Huerta y también Vista Hermosa. Unas personas avisaron al elemento de la policía Morelia, mismos que se aproximaron al lugar, y a su llegada descubrieron a la víctima ya sin signos vitales. A simple vista se le apreciaban al menos 5 impactos de proyectil. Trascendió que el susodicho no está identificado al vestir un pantalón tipo cargo de color café, una playera negra y calzado deportivo. Asimismo, en el estacionamiento del lugar fue localizada una motocicleta de color gris con negro, que posiblemente pertenecía al finado. En otro hecho, pero también en Morelia, un suceso trágico ocurrió en la comunidad de Cerritos debido a que un menor de 13 años de edad falleció ahogado en un estanque. Trascendió que el susodicho, junto con unos amigos, acudieron a dicho lugar ubicado cerca de la población de Cuto de la Esperanza. Ingresó al agua a nadar, sin embargo, momentos después ya no pudo salir. Los hechos fueron reportados a las autoridades, llegaron paramédicos, quienes aplicaron RCP al infante. Sin embargo, este no reaccionó y se confirmó su deceso. Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las correspondientes actuaciones. Finalmente, también informarles que en Tangamandapio, habitantes de la comunidad indígena de La Cantera bloquearon la carretera Jacona Los Reyes. Esto luego que se reportara la desaparición de 7 elementos de la policía comunal y una patrulla. Sobre los hechos se sabe que el comandante de dicha corporación se dirigía a la cabecera municipal en una camioneta misma que presentó una falla, por lo que pidió apoyo de sus compañeros, los cuales se desplazaron a bordo de una unidad oficial y desde ese momento se ignora su paradero. A poco más de 12 horas de reportar esta situación, los habitantes mantienen el bloqueo en la entrada a La Cantera, donde hace unos minutos ha sido incendiado ya un autobús a manera de presión para que sean encontrados con bien los uniformados. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias Marcos, excelente miércoles. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Gracias por sus mensajes, ya no nos va a dar tiempo de leerlos, pero mañana los recupero si me hace favor. Nada más déjeme leer esta convocatoria que nos deja Aramí Sosa Cedeño. Dice: buen día Carlos, con la intención de mitigar y estar mejor preparados para las extorsiones, en la Canacintra Morelia tendremos una plática informativa a cargo de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública titulada Prevención de la Extorsión, Cuidado de la Información Digital y Cultura de la Denuncia Ciudadana, por lo que hacemos una invitación a través de tu medio informativo para las 10 primeras personas que deseen asistir, se comuniquen al siguiente teléfono de la Canacintra, se lo dejo. Si usted está interesado en asistir a esta charla, a esta capacitación, el teléfono es 4438 70 92 37. Se lo repito, 4438 70 92 37. Y usted les dirá que escuchó la invitación en este programa, en este noticiario. La plática es el jueves, mañana 22 de agosto a las 6 de la tarde en las instalaciones de Canacintra Morelia. Nos dice aquí Aramí Sosa, muchas gracias, y recordar a todos que mientras mejor preparados estemos como sociedad, atenderemos mejor estas situaciones de seguridad. Saludos y excelente día para todos. Gracias Aramí Sosa, gracias. Ojalá que haya convocatoria, seguramente la habrá para esta capacitación, esta charla. Por su atención, muchísimas gracias, que tengan ustedes un excelente miércoles, disfrútenlo por favor. Nos escuchamos o nos vemos
mañana. Gracias.